Muy bien, amigos, continuamos con las entrevistas y hoy día nos toca hablar del tema de Ucrania, este conflicto armado que está sucediendo en Europa. Pero para hablar de esto hemos invitado a una periodista desde Miami, Adriana Braniff, periodista Central FM y también analista de temas internacionales. Muy buenos días desde Lima, Perú. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Encantada de poder participar en tu programa. Y pues sí, el tema de Ucrania ya hoy es el quinto día que tenemos este conflicto, el quinto día de resistencia. Estamos en vísperas de lo que pudiera ser una luz de esperanza. Como sabrás, en estos momentos están en negociación El diálogo, tanto se inició el elementos diálogo, ¿verdad? rusos. Está en un diálogo que ha iniciado ahí en la frontera con Bielorrusia. Esperemos que esto derive en una solución de este conflicto. Es una reunión que propuso Vladimir Putin y que Zelensky en un principio estaba renuente a que fuera en Minsk, que es la capital de Bielorrusia, por el hecho de que Bielorrusia es un país amigo de Vladimir Putin y desde ahí justamente entró una parte del ataque Bien, ruso quiero empezar con las hacia preguntas, Ucrania. Adriana. ¿Qué pudo haber motivado a Rusia, en este caso a Putin, esta invasión a Ucrania? Pues mira, esta invasión a Ucrania no inició ahí ese conflicto. Este conflicto hay que decir que inició hace 8 años. Inició hace 8 años, como sabemos, Rusia invade Crimea en el 2014, la invade y después, una vez que la invade y la hace suya, hay una región en el este de Ucrania, que es la región de Donbass, donde hay dos regiones separatistas que al tratar de seguir los pasos de Ucrania para incorporarse a la Federación Rusa, pues inicia ahí un conflicto que dura 10 meses. Y justamente para evitar ese conflicto se hicieron los acuerdos, el protocolo de Minsk, justamente ahí en la ciudad de Bielorrusia, y esto se queda 8 años, hay que decirlo así, en una, decimos aquí decimos en México, en una calma chicha, porque se queda en pausa, pero hay conflictos en esa región. En ese momento Vladimir Putin no reconoció la independencia de estas dos regiones, pero, ojo, sí las proveía de armamento, les daba todo tipo de ayuda y entonces pues manipulaba todas las decisiones desde ahí y eso lo sabía Vladimir Zelensky. ¿Qué sucede hace unos meses antes de que iniciara este conflicto armado? Sucede que Vladimir Putin decide reconocer a estas dos provincias. Al momento de reconocerlas, rompe con el protocolo de Minsk y en ese momento es cuando viene toda esta caja de Pandora, que decimos también en México. Surge todo esto, da un mensaje a la nación Vladimir Putin en la madrugada y dice que va a empezar una movilización militar especial y es justamente cuando decide invadir Ucrania. ¿Qué está pidiendo Vladimir Putin? Vladimir Putin, en todas las negociaciones que estuvimos escuchando previo al estallamiento del conflicto armado, fue que pedía que no fuera incorporada a la OTAN, a este grupo de alianza militar mundial, concretamente Estados Unidos y países europeos, y no quería que ingresara Ucrania a este grupo porque la ve como una amenaza a su soberanía. Por otro lado, Ucrania decía que era un país libre, Estados Unidos lo decía también, de ingresar si quería o no a este grupo armado, y es ahí lo que detona este conflicto. Claro, porque tener a la OTAN en Ucrania es muy peligroso para Rusia. Ese es el problema también. Sí, y definitivamente, bueno, puedo yo decirte que el único país que toma esta amenaza como real, pues es China. No hay que dejar de vista esta alianza que pudiera haber entre China y Rusia. La posición de China siempre fue decir que las peticiones de Rusia eran legítimas, esta petición de que no perteneciera a la OTAN. Aún así, ahora vemos a una China que básicamente no ha roto con Rusia, pero sí ha condenado este conflicto armado. Así es que hay que ver cuál va a ser la posición de China. Me parece que es un tema que no podemos dejar de largo, que hay que verlo con lupa, porque pues sabemos que China y Rusia han tenido desde hace 10 años una relación de respeto, pero quizás un poco más
hasta cálida entre ellos dos, ¿no? Y aquí puede revertirse o no esta situación, y por eso es que te propongo que como periodistas no le quitemos el ojo de encima, porque esto podría ser de dos asuntos: o revertirse y que China definitivamente se aleje de su alianza con Rusia, porque puede ser muy riesgoso para ella en este momento, dado que tiene muchos intereses comerciales en Estados Unidos, aunque haya ahí un poco de conflicto, y también en Europa. O por otro lado podrían hacer una alianza y cambiar y hacer un nuevo orden mundial. Eso me parece muy interesante. La alianza que tenían en el pasado pues tenía otras condiciones. Hace 10 años, cuando comenzaron esta amistad entre estas dos naciones, pues teníamos a una China empobrecida, producto de la guerra. Hoy tenemos una China que es líder en manufacturas, que tiene un ejército muy poderoso, y por otro lado tenemos a una Rusia que provee del 40% del gas a Europa. Muy bien. Pero como periodistas todo el mundo pensaba, a ver si no me equivoco, que se creía que Ucrania iba a ser defendida por Estados Unidos. No ha pasado así. Bien apuntas, escuchábamos al presidente Zelensky justamente el viernes salir y decir que se sentía abandonado, que se sentía abandonado por la Alianza Atlántica, evidentemente, pero un punto muy importante a esclarecer aquí con tu auditorio, pues es que técnicamente Estados Unidos y los países aliados de la OTAN no pueden ingresar militarmente a Ucrania, aunque sí han mandado ayuda militar, sí lo han hecho, y lo han hecho desde hace varios años. No pueden ingresar militarmente a Ucrania por el simple hecho de que los países aliados como la OTAN pues no pueden defenderse militarmente más que para ellos mismos. O sea, si no pertenecen a ese grupo, no podrían hacerlo. Si, por ejemplo, Ucrania hubiera entrado como miembro de la OTAN antes de que iniciara todo este conflicto, estarían autorizados no solamente Estados Unidos, sino también Inglaterra y todos los países de esta alianza atlántica, estarían autorizados a entrar a Ucrania. En este momento no ha sucedido así, no lo pueden hacer. En el momento en que este conflicto se salga de las fronteras de Ucrania, en ese momento tanto los aliados como Estados Unidos estarían luchando militarmente, y esto sería peligroso porque estaríamos hablando ahora sí de una guerra mundial. En este momento no es una guerra mundial porque no han entrado varias naciones en este conflicto militarmente, pero en el momento de que lo hagan estaríamos hablando de una. Adriana, yo estaba escuchando que se estaban activando las alarmas nucleares. ¿Qué hay tanto de cierto? ¿Qué información nos tienes? Pues sí, lo que he escuchado, lo que escuché el fin de semana justamente fue eso, que Vladimir Putin, en un intento de verse más fuerte, de mostrar músculo, eso es lo que dice, que pone en alerta este asunto, pero más allá de eso todavía no ha pasado nada grave. Después de eso, inmediatamente se da a conocer esta reunión ahí en Bielorrusia, en una residencia del presidente de ahí, que es donde se va a dar, el presidente Alexander Lukashenko, que es, dicen, el títere de Vladimir Putin. Y en ese momento pues se dejó de hablar un poco de este asunto de que me dices, esta pues, alerta nuclear, que me parece gravísima, y siento yo que fue para mostrar músculo por parte de Vladimir Putin, porque inmediatamente después pone sobre la mesa esta reunión. Vamos a ver si estamos todos a la espera de ver qué sucede. En estos momentos, como te digo, están en diálogo. Muy bien. Pero este diálogo y los canales diplomáticos que no se agoten, ¿no llegaremos a una batalla perdida con el diálogo quizás, que no se ha hecho antes y se está viendo obligado a hacerse ahora? No, te preguntaba sobre el diálogo, si el diálogo no será una batalla perdida. Sí, ese sería el asunto. Si este diálogo, digamos, si las dos partes siguen sin conceder una con la otra, me parece que puede ser peligroso y puede llegarse a un diálogo de sordos y un eventual conflicto muy peligroso. Las peticiones siguen de la misma manera. La petición de Ucrania fue, o es en estos momentos, que se retire toda la fuerza militar de Rusia dentro del país, que paren las hostilidades, pero por otro lado Rusia sigue pidiendo que no pertenezca a la OTAN Ucrania. Así es que, pues si es un diálogo de sordos, esto puede ser peligroso.
Algo que me gustaría comentar contigo también es que esta guerra no solamente ha sido militar, sino también cibernética. Sí, Hemos visto el muchos Internet, hackers. hemos visto las redes sociales, ¿no? Seguramente las has estado viendo, ha jugado un papel muy importante. Hoy en día todos somos reporteros, todos tenemos un teléfono para grabar imágenes, para mandarla en el mundo. El mismo Zelensky dijo, bueno, ha salido en varios videos dando información. Esto es peligroso también que haya tanta información en las redes porque pues se da lo que tú sabes que son las informaciones falsas, que muchas veces como periodistas, tú como yo, tenemos que revisar antes de dar a conocer, porque pueden ser pues noticias falsas. En ese sentido también hay que ser muy cautelosos. Por otro lado, vemos también, por ejemplo, las redes se están utilizando también como arma y como videos y como tratar de llegar al corazón, por decirlo así. Veía yo a Vladimir Zelensky en un video hablando justamente a las madres, a las hermanas, a las esposas de los soldados rusos el fin de semana, diciéndoles que tomaran conciencia de lo que estaban haciendo sus familiares invadiendo un país que es totalmente neutral. Y por otro lado también veíamos a un Vladimir Putin que también hablaba, y él hablaba a los soldados ucranianos, les decía prácticamente más o menos, los incitaba a que dieran un golpe de Estado para después negociar con ellos. Así es que estamos viendo el uso de las redes, el uso de los videos, y me parece que es algo que no habíamos visto nunca. Claro. Te podré decir yo que es la primera guerra por Twitter que presenciamos. Yo te quiero hacer dos preguntas finales, a ver si las puedo juntar las dos. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que podría prolongarse este conflicto? Y el papel de Polonia. Cuando fue por Polonia en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, que nadie apoyaba a Polonia, fue invadida hasta por los rusos, y ahora Polonia está recibiendo a los ucranianos, a todo el mundo que quiere salirse del conflicto. Sí, me parece importante esto que tocas. Se ha comparado este conflicto con el que inició la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando Alemania pues invade Checoslovaquia, Polonia, y que justamente eso desata lo que es la Segunda Guerra Mundial. Me parece importante que hoy en día tendrá que ponerse mucha atención en cuál va a ser el destino y el futuro y el manejo de la OTAN y los países miembros de la OTAN que pueden estar en una frontera con Rusia. Y ahí estoy poniendo el ojo también en Polonia. ¿Cuánto puede durar? Pues me parece que no puede ser una guerra muy larga, porque además es una guerra financiera. Un punto que no hemos tocado en esta plática y que me parece muy importante es el anuncio que se hace el fin de semana de sacar a Rusia del SWIFT. El SWIFT, claro, que es este mecanismo para hacer transacciones internacionales. No se quería tomar ese tema por las consecuencias que pudiera haber en terceros países, pero básicamente lo que se refiere al SWIFT, para los que no estén familiarizados con este asunto, es que Rusia no podrá vender sus productos, que son concretamente gas, petróleo y trigo, simplemente porque no les van a poder pagar de regreso, porque no va a poder hacer esa transacción. En el momento que no pueda vender sus productos, se empobrece. Rusia económicamente no es poderosa, aunque sí lo es militarmente, pero también las consecuencias a nivel mundial, tanto para Perú como para México, como para el resto del mundo, los europeos, pues van a ser aumento de precios impresionante de gasolinas, ya lo estamos viendo, y concretamente en Europa, hay que volver a repetir, Rusia provee el 40% del gas. Estamos en invierno y en el momento de que no venga gas porque está fuera del SWIFT, pues habrá una problemática muy grande para los países europeos. Muy bien, y tú has hablado de México, también, de tu país. Hoy día he visto fotos en el Twitter que en México creo que el Palacio de Gobierno ha aparecido con los colores de la bandera rusa. No concretamente, yo vuelvo a reiterar el tema de las informaciones falsas, no está con la bandera rusa, aunque sí, la información que te puedo decir es que hoy por la mañana en la tradicional, no sé si si conozcas lo de la mañanera, el presidente de nuestro país todas las mañanas sale a dar una conferencia de prensa, es la mañanera, y ahí anuncia o vuelve a hablar, a tocar el tema del fin de semana. El secretario de Turismo pues dice que hay una relación con la aerolínea rusa. Entonces
Lo que dice el presidente es que él no ha roto relaciones con ningún país y que está dispuesto a recibir a cualquier refugiado que quiera llegar a México. Esto pues sí se ha tomado como no apoyo, pero sí como no cortar las relaciones con Rusia como lo están haciendo otros países. Claro. Muy bien, Adriana Braniff, periodista de Central FM, muchísimas gracias por los comentarios y darnos luces de lo que está sucediendo en Europa, exactamente en Ucrania. Este conflicto que ya debería acabar, por el bien del mundo. Muchas gracias por todo, Adriana. Hasta cualquier otra oportunidad. Gracias a ti, agradezco tu invitación y pues un saludo para todo Perú. Lo queremos mucho los mexicanos. Igualmente.